Bienvenidos a Todo Mente. Hoy hablaremos sobre el inconsciente o el subconsciente. Ambos términos son semejantes, nada más que subconsciente es un término más comercial e inconsciente es el término correcto para denominar esa parte irracional de la mente o a esa parte oculta, esa parte que no podemos ver. Empezaré con esto. Preguntémonos por un momento por qué somos como somos, por qué hacemos lo que hacemos, por qué sentimos como nos sentimos. Stanislav Grof, hace muchos años, trató de explicar, después de Carl Jung, después de Sigmund Freud y otros psicólogos, trató de explicar cómo surge el subconsciente o el inconsciente y trató de explicar qué es. Y en esta explicación nos enseña que nuestro inconsciente se forma no desde la niñez, como pensaba Sigmund Freud, sino desde mucho antes, desde ese chispazo de vida, desde que estamos en el útero de nuestra madre. Imaginemos por un momento ese escenario. Estamos en el útero de nuestra madre y realmente es nuestro universo en ese momento. Somos seres pequeños flotando en un líquido protoplasmático, conectados con lo que en ese momento es nuestro universo, reposando en él, simplemente allí, siendo uno. Allí es donde surge el inconsciente, porque la forma en la que luego nos cuidan, la forma en la que también nos descuidan, todas esas experiencias reales se graban en nosotros, se graban en nuestro inconsciente. Allí en esa etapa, en ese estadio, hay experiencias reales, hay recuerdos, hay fantasías. Nos sentimos amados o no, nos sentimos cuidados o no. Pero es todo un universo. Esos 9 meses de estar dentro de la matriz es básicamente vivir y morir. El nacimiento no es nada más que una muerte si lo vemos desde este punto. Y todo ese proceso es un proceso que nos marca de por vida. Pensemos en un momento esto, en el periodo de contracciones. El periodo de contracciones realmente es un infierno sin salida, es así como lo llama Stanislav Grof. Hay un sentimiento de estar atrapado, hay un sentimiento de que estamos sufriendo y de que eso nunca va a acabar. Entonces queremos contraatacar. Y nuestro instinto de supervivencia, nuestro instinto de preservar nuestra integridad corporal, nace y aflora en ese momento. Pensemos en esto. ¿Cuántas veces en nuestras vidas, en nuestro momento actual, como personas adultas, o como personas que ya no son niños, sentimos que estamos atrapados en un lugar? Sentimos que no podemos salir de un lugar, que un trabajo nos ata, que una persona nos ata. Pensemos en un momento en la relación de cómo nos sentimos en esos casos, con cómo nos sentimos en el momento cuando todavía no fuimos conscientes, pero cómo se sintió nuestro ser cuando llegó el periodo de contracciones, cuando teníamos que estar listos para salir a este universo más grande. Por supuesto, luego de ese periodo, viene el periodo de parto, y ese periodo arquetípicamente es muy poderoso, porque allí inicia el proceso de separación de ese universo previo. Allí es cuando realmente la lucha por la supervivencia emerge. Se disuelve la desesperanza previa porque vemos una luz al final del túnel. El canal del parto está abierto y el bebé se dirige hacia un nuevo universo. Stanislav Grof dice: la tercera matriz perinatal, es decir, este estadio en el que el canal del parto se abre, representa un enorme conjunto de emociones y sensaciones problemáticas que luego pueden combinarse con determinados acontecimientos de la niñez y la infancia y terminar contribuyendo al desarrollo de trastornos, entre ellos ciertas depresiones, condiciones que implican la agresividad, manifestaciones histéricas, neurosis obsesivas compulsivas y fobias. Así que este estadio que vivimos previo a la niñez, y aún nos falta uno,
marca nuestra vida para siempre. Y esto es importante porque podemos luego, nosotros, cada uno, retroceder a estos momentos con recuerdos ya sean reales, simbólicos o fantasiosos, pero que simbolizan el origen de nuestro comportamiento, y podemos trabajar en ellos, podemos reorganizarlos, reconstruirlos. Y esa es la parte importante del subconsciente o del inconsciente, que cuando conocemos más de este, que cuando indagamos más en este, tenemos más poder sobre nosotros mismos. Porque bien dicho es ese adagio: conócete a ti mismo. Allí empieza todo. Y no empieza en la niñez, comienza mucho antes. Al menos hasta donde podemos saber ahora, en este chispazo de vida dentro de la matriz. Luego, cuando el bebé es expulsado al exterior, hay un corte del cordón umbilical. No solamente es físico, también es simbólicamente grande. Es una separación con el universo previo, con todo lo que en ese momento era el todo para nosotros, el todo para ese ser pequeño. Es una separación. Entonces es una independencia. Allí nace la dualidad. Ya no hay un solo ser. Ya no es el niño, el bebé y el universo. Ahora es el bebé frente al universo. Allí hay una ruptura de la unidad del bebé y la madre. Y luego surge una dualidad, el bebé frente al universo. Esa expulsión del bebé y esa ruptura o corte del cordón umbilical simboliza eso. Stanislav Grof dice: cuando la presión en la cabeza se le hizo insoportable, murió y se vio súbitamente arrojado al mundo. Cuando la presión en la cabeza se hizo insoportable, murió. Cuando el bebé sale por el conducto, hay una presión fuerte en la cabeza. Pero es tan fuerte, simbólicamente hablando, todo este proceso es tan fuerte que hay un nuevo nacimiento. Es decir, hay un nacimiento en el nacimiento. Porque ese estadio de los 9 meses en realidad es una vida entera. Y el nacimiento también es una muerte. Allí, arquetípicamente hablando, se relaciona esa etapa con el sufrimiento de la humanidad, con la confrontación entre seres celestiales y demonios. Entonces comenzaremos a conocer un poco más nuestra mente a partir de explorar qué es el subconsciente. Muy bien, hablar del inconsciente es importante porque nos lleva a un camino de autoconciencia y de integración. Autoconciencia en el sentido de que nos conoceremos más a nosotros mismos, e integración porque con el tiempo integraremos más y más nuestras luces y nuestras sombras, haciendo de nosotros un ser que se conoce completamente. Todo lo que ocurre es para ser comprendido. Esto quiere decir que todo lo que ocurre en el exterior refleja lo interno, y acá quiero hacer un hincapié. Muchas veces se malinterpreta estas cosas como poner riqueza en el interior para que seas rico en el exterior. En realidad la premisa no es que sea falsa, sino que es muy vaga, es muy floja. Hay una fenomenología muy amplia, muy ardua, el fenómeno en sí es muy complejo, como para resumir todo el conocimiento en esta clase de afirmaciones, que digo que no son falsas, pero hay mucho más que hablar. El exterior refleja lo interno en primera instancia bajo la interpretación, es decir, sea cual sea el fenómeno que ocurra en el exterior, nuestra interpretación es propia, y nuestra forma de interpretar nace de todas las estructuras emocionales y de recuerdos que se han creado previamente en nuestra mente inconsciente. Así que si indagamos en ese lado, podemos saber más de nosotros mismos. Partiendo de ese punto, no significa que lo que ocurre en el exterior ocurra porque ocurre en nuestro interior primero, sino que es la interpretación en primera instancia
la forma en la que nosotros interpretamos algo, lo que nos hará descubrir qué es lo que subyace bajo nuestra mente consciente, por qué sentimos lo que sentimos cuando algo pasa, por qué actuamos como actuamos. Allí también indagaremos en las narraciones mentales, esa voz interna, esa voz que nos dice, que nos dicta las cosas, que las interpreta. Esa voz tiene una explicación. ¿Por qué habla como habla? ¿Por qué nos dice lo que nos dice? Cuando observamos los conflictos, allí es cuando empezamos a resolver. Una parte importante de la autoconciencia es tomar como punto de partida de que no somos solo la mente consciente. No solamente somos ese esfuerzo que se considera racional. Somos mucho más, somos seres muy complejos. Hay emociones, sensaciones, intuiciones que subyacen tras la mente consciente y que tienen que integrarse junto con las luces y junto con las sombras para ser seres más completos. No queremos ser seres iluminados, no queremos ser seres que tengan superpoderes. Lo que creo yo, y creo que es el objetivo, o la meta, o el camino más apropiado para el ser humano, es ser seres integrados, integrando todo lo que quiere decir ser un ser humano. Mientras más descubrimos, más poder tenemos sobre nosotros mismos. ¿Y qué mayor poder que el que podemos descubrir al indagar en la mente subconsciente, que básicamente está oculta? Ahora bien, hablemos de la diferencia entre conciencia, inconsciencia o subconsciencia y la conciencia sin la letra S. La conciencia es esa parte que podemos observar de nuestra mente pensante, de nuestra mente racional. La inconsciencia o subconsciencia es esa parte que no podemos observar. Exploremos en la imagen de un iceberg, por ejemplo, la parte visible, la parte que está flotando, esta parte consciente, pero el inconsciente, que es muchísimo más grande, lo que subyace tras lo que podemos observar, está allí, abajo. Y la conciencia, sin la letra S, es el todo. No solo es el iceberg, es el agua, es el paisaje, es todo lo que está arriba y todo lo que está abajo de la conciencia y de la inconsciencia. La conciencia, por supuesto que se merece un video completo para hablar de este tema, es muchísimo más amplio. Cuando hablamos de la conciencia podemos hablar de Dios, podemos hablar del universo y de qué es realmente esta conexión que tenemos, qué somos nosotros realmente. Indagando más acerca de la inconsciencia, vamos a mencionar a Sigmund Freud, que fue el primero en mencionar el tema de la inconsciencia, porque él observaba que las personas se autosaboteaban, y lo hacían porque hay una parte irracional en la psique de cada uno, y esa parte irracional la etiquetó como la inconsciencia. Allí en sus estudios, él habla de deseos sexuales reprimidos de la infancia, de experiencias y aprendizajes de la infancia que luego se ven reflejados en el comportamiento como adultos, y por supuesto de la relación con la madre y el padre. Sigmund Freud empieza a darse cuenta de que podemos estudiar al inconsciente tomando atención a los sueños, a los lapsus, a esos chistes inconscientes, a los actos fallidos e incluso a los síntomas del cuerpo. Luego, Carl Jung, que fue discípulo de Sigmund Freud, añade una nueva dimensión, añade el inconsciente colectivo, formado por arquetipos. Los arquetipos son formas de pensar, son caracteres universales heredados a todos los humanos, que influyen en cómo nos sentimos y en cómo actuamos. Por ejemplo, la sombra o el niño son arquetipos. Pero Carl Jung nos dice que la pauta general, que el objetivo de conocer el subconsciente es la individuación, es decir, esa capacidad de integrar los opuestos, las sombras, las luces, la mente consciente y la mente inconsciente. Ese camino es el viaje humano de trascendencia.
y es el propósito de vida. Luego aparece un psicólogo conocido llamado Milton Erickson, y él empieza a hablar de la hipnoterapia. Previamente se había hablado del subconsciente o del inconsciente como un lugar de donde proviene la forma en la que nos autosaboteamos, pero Milton Erickson empieza a encontrar herramientas para poder acceder allí a través, por ejemplo, de la hipnosis y dar soluciones a los problemas. De Milton Erickson nacen muchísimas otras ramas, nace la PNL, nace la hipnoterapia, y básicamente lo que se quiere hacer con todas estas técnicas es romper esas limitaciones autoimpuestas y reconfigurar la mente. Por supuesto que hay muchísimos personajes curiosos. Por ejemplo, Paul Sejahgot, quien habla de la mente y de cómo podemos influenciar nosotros mismos en nuestra mente y en la mente de otros, es también motivo de un video aparte. Sigamos ahora con Stanislav Grof. Al inicio del video mencioné cómo las etapas previas a la niñez podían estructurar el inconsciente. Stanislav Grof nos dice algo importante sobre esto. Nos dice que el nacimiento y la muerte son sucesos de fundamental importancia, que ocupan una metaposición con relación a todas las demás experiencias de la vida. Son la alfa y la omega de la existencia humana. Todo sistema psicológico que no las incorpore en sí mismo, con toda probabilidad, no dejará de ser superficial, incompleto y de trascendencia limitada. Stanislav Grof nos habla del COEX. El COEX es la teoría de los sistemas de experiencia condensada. Son patrones creados desde sucesos vitales, subyacen tras lo emocional y lo psicosomático, y no es algo cronológico, es una memoria asociativa. Es decir, pensemos en un momento, por ejemplo, cómo actuamos frente a la pérdida de una persona. No hablemos de la muerte, sino de la pérdida de una relación, por ejemplo. ¿Cómo actuamos frente a eso? Esa sensación que nace en nosotros y la estructura de pensamientos nacen a partir de recurrir a la activación de un COEX. Es decir, puede que hayamos perdido de niños a un ser querido, puede que hayamos perdido un amigo, puede que hayamos perdido objetos incluso, objetos que tenían valor para nosotros, y esas emociones se van estructurando una tras otra y formando un cuerpo, y ese cuerpo es activado cada vez que algo semejante emocionalmente lo activa. Ya sea recuerdos, ya sean imágenes, subyacen allí. Ese es el COEX. Y esa visión del COEX es maravillosa, porque muchas veces en nuestra vida nos sentimos desbordados por emociones, por cosas que pasan. Y muchas veces nos desbordamos en gran medida y en mayor magnitud de lo requerido. Pensemos, por ejemplo, que sufrimos más de lo que tenemos que sufrir. Y la pregunta allí es ¿por qué? Y si nos adentramos más a fondo, veremos que hay un COEX que subyace, hay un COEX que explica eso. Quizás frente a la pérdida de una relación sufrimos más de lo que tenemos que sufrir. Y no solamente sufrimos por lo último que ha pasado, sino que sufrimos por toda esa carga. Entonces allí es un buen momento para adentrarnos, para reorganizar y para comprender por qué estamos sintiéndonos como nos sentimos. Esa es la importancia del COEX. Ahora bien, al inicio de este video exploramos cómo las etapas previas al nacimiento influyen en el inconsciente. Stanislav Grof, como otras personas, también hablan de la parte transpersonal, que también es una parte inconsciente. Allí, en esa parte, encontramos una conciencia superior, algo inmutable, algo atemporal, una expansión, una liberación, un amor sin condiciones, una alegría sin opuestos.
Esta parte transpersonal quiere decir que va más allá de las personas, va más allá de lo que hemos considerado que es físico, mental y emocional. Es quizás ese acercamiento a lo espiritual, a lo místico. Grof no solo explica el inconsciente desde la parte perinatal, es decir, previa al nacimiento, sino también nos habla de un desarrollo inconsciente en cuanto a lo psicodinámico, es decir, que cada uno tiene un inconsciente individual estructurado por el coex, donde también subyacen los recuerdos sumergidos y los conflictos emocionales no resueltos. Estas tres dimensiones o niveles del inconsciente nos ayudan entonces a explorar, a dilucidar qué es lo que subyace tras nuestra mente consciente. Esta es la importancia del inconsciente, la importancia de conocernos más a nosotros mismos. Muy bien, esta ha sido una pequeña explicación del inconsciente, espero que te haya gustado. También quiero indicarte que si queremos conocernos a nosotros mismos como seres humanos, si queremos conocer nuestras capacidades, nuestras debilidades, conocer la complejidad dentro de nosotros, tenemos que hacer un esfuerzo no solo por el estudio, sino también por abrir nuestra mente a conceptos más amplios. Al final, ninguna teoría, ninguna hipótesis, ningún concepto son más que mapas, es decir, los mapas no son el terreno en sí. El terreno es la vida humana, la complejidad más amplia. Pero estos mapas sí nos ayudan a dilucidar qué hay detrás de todo esto, nos ayudan a dar pasos con mejor claridad. Y este video es nada más una pincelada de un mapa, de los muchos otros que iremos explorando. En los comentarios, escribe por favor cuál es tu opinión acerca de este video y qué parte te ha llamado la atención. Estaré leyendo los comentarios y también te agradecería que compartas este video. Muchas gracias.